Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos con el segundo vídeo de Marx y este es el tema más importante para entenderle bien, ¿de acuerdo? Que es el tema del materialismo histórico, que es como normalmente se llama la filosofía de Marx, aunque ya os dije en el otro vídeo que antes o en otros ámbitos se habla de materialismo dialéctico, pero bueno, nosotros nos han dicho que hay que enseñar materialismo histórico, entonces materialismo histórico, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a ir al grano, voy a intentar no despistarme. Sabéis que Marx es sobre todo, casi más que filósofo, es economista. Él escribió un libro, bueno, escribió muchos libros, pero el más importante es uno que se llama El Capital, que tiene varios tomos, que no llegó a acabar porque fue el trabajo prácticamente de media vida, y es un libro de economía, no es un libro de filosofía. Sí que tiene algún capítulo en el que se habla de principios filosóficos o se explican filosóficamente algunos de estos conceptos y otros muchos, porque hay muchísimos conceptos y muchas ideas, pero es un libro de economía, que lo que describe es cómo funciona el capitalismo y cuáles son sus defectos. Entonces, para entender la crítica que hace Marx al capitalismo, que está englobada dentro de lo que os conté, de que Marx vive en el siglo XIX, las condiciones de los obreros eran lamentables, se trata de dar una sustancia teórica o de dar una base teórica al movimiento obrero, ¿no? A la lucha obrera que él quería que se hiciera. Entonces, para dar sentido a eso, pues Marx elabora una teoría, que es una teoría, repito, económica, pero que tiene un fundamento filosófico en ciertos aspectos. Pues bien, el materialismo histórico, para que lo comprendáis, es más o menos el fondo de toda esa teoría. Es decir, es la concepción que tiene Marx de cómo funciona la realidad humana, que es realmente la que él le interesa y sobre la que él piensa que hay que reflexionar, ¿vale? Aunque también transforma la naturaleza. Y, y lo que hay que entender o lo que hay que desarrollar aquí es, por un lado, la tesis básica, o sea, qué dice o qué afirma o sobre qué se fundamenta el materialismo histórico, que es lo fundamental, entender esto. Y una vez que se entiende esto, que es lo primero que os voy a explicar, hay que saber desarrollar o comentar una serie de conceptos fundamentales. Aquí en lo de los conceptos fundamentales hay muchísimos, ¿vale? Se podría hablar de 20 o 30 conceptos que están ahí y que explican cómo es la economía y cómo es el materialismo. Pero yo lo voy a reducir a esto, que son, digamos, los mínimos y los conceptos fundamentales para entender otro de los más importantes, que aquí no se ve entero, pero que es el de la lucha de clases, que es realmente en lo que tiene que o sea, es como el origen y el final de todo, ¿no? Es como el alfa y el omega, que se dice. Ahí empieza y acaba todo. La lucha de clases es la causa y la consecuencia de esta tesis básica y de cómo somos los seres humanos, que luego lo veremos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Bueno, pues a ver, vamos a empezar. La tesis básica del materialismo histórico. Bien, lo veremos en el siguiente, en el esquema, aquí no se ve bien, a ver, aquí. La esencia del ser humano, según Marx, que repito que lo explicaré después, es que transforma la realidad. Esto quiere decir, resumiéndolo muchísimo, que ya lo explicaré mejor en el siguiente vídeo, esto lo que quiere decir básicamente es que el ser humano, sobre todo, es un ser trabajador. Es decir, que trabaja, que transforma, que convierte la naturaleza en algo artificial, en un mundo artificial que es en el que vivimos. Como depende de su trabajo y depende de la materia prima, ¿no? O la materia que tiene que usar para transformar la naturaleza, pues el ser humano realmente vive para eso y vive en eso. Con lo cual, lo más importante de la realidad humana es todo lo que tiene que ver, por un lado, con el trabajo y por otro lado, con el intercambio de bienes o con el intercambio de materia o con la economía o como queráis expresarlo. ¿Vale? Bien, pues esto es la primera idea, la primera noción que hay que tener clara y en esto ya se ve, como veis aquí que tengo la flechita esta, una crítica al idealismo anterior, es decir, a la noción de que el ser humano es un ser que va por el mundo y que reflexiona y entonces cuando tiene ideas pues las cosas cambian. Vale, pues Marx no está de acuerdo con eso.
Marx piensa que lo que determina la realidad, comenté cuando expliqué el materialismo, lo que determina la realidad es la materia, en el caso del ser humano, la economía. Bien, pues eso cómo se explica o cómo lo dice o cómo se manifiesta, pues en forma de esta tesis básica del materialismo histórico, porque se refiere a cómo funciona la historia humana y la sociedad. A ver, leemos esta expresión que he encontrado por ahí, pero que hay muchas más maneras de expresar esta tesis básica. Dice, el modo de producción de la vida material condiciona en general el proceso de la vida social, política y espiritual. ¿Esto qué quiere decir? El modo de producción de la vida material se refiere a la economía, todo el sistema económico, todo lo que son estas cosas, las fuerzas de producción, los medios de producción, los trabajadores en sí, el sistema monetario, los tipos de interés, las infraestructuras en el sentido, no en este sentido general que ahora explicaré, sino en el sentido nuestro de las redes de comunicación, o sea, todo lo que contribuye a la producción y el intercambio de materia o de bienes o de lo que sea, de capital, eso es lo que manda, ¿vale? Eso es lo fundamental. Y todo eso que acabo de decir es la infraestructura. Infraestructura es un concepto marxista, o marxiano, también se puede decir marxiano, ¿vale? Yo digo siempre marxista porque tengo esa costumbre, pero que sepáis que hay quien dice marxiano, para no darle un político. Bueno, la infraestructura es el conjunto de todos los medios, los sistemas, eh, los, eh, los edificios, los mecanismos, todo lo que hace que se produzca el sistema económico. La infraestructura es la economía y todo lo que contribuye a ella. Entonces, por ejemplo, ejemplo concreto de elementos infraestructurales de una sociedad, porque estos son como dos partes, ¿no?, que están debajo de lo que es una sociedad o en lo que es una sociedad. Ejemplos, por ejemplo, una fábrica, infraestructura, una autopista, infraestructura, ¿vale? El tipo de cambio entre dólar y euro, infraestructura. Las medidas que se van a tomar ahora, por ejemplo, de que no paguen los autónomos durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus. Infraestructura. Una medida que va a la infraestructura. ¿De acuerdo? Entonces, Marx dice, por un lado está la infraestructura, que repito que es esto de arriba, la economía, y por otro lado, en una sociedad, en la vida del hombre, en la vida del ser humano, en una sociedad, se encuentra rodeado o inmerso en la superestructura. ¿Qué es la superestructura? Bueno, la superestructura es parecido a lo que vamos a ver luego, que es la ideología, ¿vale? La superestructura es lo que nosotros llamamos cultura, o sea, el conjunto de nuestras leyes, normas, tradiciones, costumbres, creencias, valores, el arte, la literatura, el modo, la moralidad, lo que pensamos que está bien, lo que pensamos que está mal, todo eso, que es la ideología, más el Estado y las leyes. Es decir, la superestructura, repito, es la ideología, que es todo el pensamiento o la cultura de una sociedad, más el Estado y las leyes. Fijaos, ¿qué hace que funcione la historia? Es decir, ¿qué hace que una sociedad avance? Pues nosotros normalmente cuando pensamos en esto decimos, a ver, pues lo que pasa es que cambia la mentalidad. Esto es, por ejemplo, como explico yo las cosas, ¿no? Decimos, llega la edad moderna, bueno, llega el antropocentrismo, entonces se abandona lo de que Dios está en el centro de todo y de pronto empiezan a salir filósofos que hablan de no sé qué. Bueno, el pensar que Dios está en el centro de todo o que está el ser humano, eso es superestructura, eso es pensamiento. ¿Vale? Pensar que o decir que una sociedad o que el mundo cambia porque cambian las ideas, dice Marx que eso es un error. Es decir, la vida social, política y espiritual, que eso es la superestructura, según Marx, está condicionada por la infraestructura. Por eso tengo aquí el más y el menos. Es decir, la infraestructura está
por encima y por delante de la superestructura. ¿Por qué se llama materialismo histórico? Pues porque básicamente lo que dice es que el intercambio material es lo que mueve la historia. Es decir, lo que hace que la historia y la sociedad se vaya transformando a lo largo del tiempo es cómo van cambiando el sistema de la infraestructura y detrás de eso o a causa de eso se genera una nueva superestructura que justifica esa infraestructura. Porque más lo que piensa es que la ideología, el pensamiento, las leyes y la forma de estado de una sociedad lo que hacen es justificar un sistema económico. Entonces, por ejemplo, Marx diría, pues que, bueno, decía que en la sociedad que él vivía, la sociedad burgués capitalista, que económicamente es un poco parecida a la nuestra, ¿no? Pues claro, ¿qué tipo de ideología o de leyes convenía a esa gente? Pues la idea de libertad y la idea de igualdad y que hubiera constituciones donde pusiera que todos tenemos derecho a ser lo que queramos. Entonces Marx dice, claro, eso lo ponen las leyes, todos tenemos derecho a ser lo que queramos, pero solo puede serlo el que tiene dinero para poner una fábrica. Es decir, en el fondo lo que se está es justificando la libertad de que el dueño de las fábricas o el dueño de las empresas, o como queráis llamarlo, explote a los demás como quiera. O sea, es una libertad falsa, porque es libertad solamente del poderoso. Porque luego en la realidad los obreros que trabajan 16 horas por lo que vale una barra de pan y poco más, ¿esos tienen libertad? No, la tienen en un papel, pero no vale de nada. La libertad única que cuenta es la real, la material. Bueno, pues esto que acabo de contar es un ejemplo que usaba y que expresa Marx, y eso de hecho lo vamos a ver en el texto de Bau, de cómo funciona la sociedad, cómo funciona la realidad. Y Marx lo que cree es que el mundo va cambiando, se va transformando según este proceso. Hay un sistema económico, se lo estoy repitiendo, ¿vale? Pero es para que os quede claro. Hay un sistema económico, ese sistema económico está justificado por un modo de pensar. Pues bien, el sistema tiene que transformarse, o bien porque aparecen nuevas necesidades, o bien, por ejemplo, porque se hacen descubrimientos y se quieren explotar más tierras, o se conquistan más territorio, o porque hay una crisis o lo que sea. Eso se transforma y a la vez cambia, y después, perdón, o a causa de eso cambia la mentalidad. Os voy a poner un pequeño ejemplo para que comprendáis esto un poco mejor. Por ejemplo, todos habréis leído alguna vez o escuchado o visto por ahí cómo últimamente, en los últimos años, después de la crisis, ¿no?, del 2008, que vosotros ya os habéis crecido metidos en ella, por así decirlo, de pronto es como que las cosas, la pobreza se ha convertido en algo como guay. Es decir, se inventan palabras y se generan pensamientos y negocios en torno a la pobreza. Entonces, por ejemplo, pues por ejemplo, el nesting. ¿Qué es el nesting? Pues quedarse en casa y no salir, ¿no? Están en el nido. Entonces se le pone ese nombre a una práctica guay que se puede hacer hoy en día. Bueno, ahora mismo estamos todos haciendo nesting obligados, pero prefiero a cuando no lo estábamos, ¿no? Y se le pone ese nombre, esa práctica guay, a quedarse en casa, pero es porque no se tiene dinero para salir a tomarte algo al bar o para ir al teatro o ir al cine o lo que sea. Es decir, lo que se hace es crear una ideología y una imaginería en torno a la pobreza para justificar un mundo que es más pobre que hace 15 o 20 años. ¿Vale? También, por ejemplo, ahora se me está ocurriendo, yo qué sé, los anuncios de, ¿cómo se llama? La historia esta para vender tu ropa, que salen unas chicas muy simpáticas diciendo que todas parecen alumnas de segundo de bachillerato, primero o segundo de carrera, ¿no? Por algo será. Y todas diciendo, ay, desde que tengo, ¿cómo se llama? Vending, no sé. Desde que tengo esto estoy súper feliz porque vendo la ropa a quien quiera, como quiere y no me cuesta nada y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, se convierte en una práctica guay, simpática, algo que antes, hace 15 o 20 años, cuando todo el mundo compraba más ropa de la que necesitaba y no se preocupaba de qué hacer con la ropa, simplemente la acumulaba o la acababa tirando, pues se crea, repito, una mentalidad o una idea súper guay
de una cosa que realmente es un cambio infraestructural a peor. Pero como la economía ha ido a peor, pues hay que generar una mentalidad que justifique eso. Igual que vosotros, por ejemplo, no veréis extraño el pensar que con 30 años vais a vivir compartiendo piso, cuando hace 15 o 20 años, pues eso era lo peor que te podía, era el peor escenario que una persona de vuestra edad se podía tener en su cabeza, ¿no? Estar con 30 años todavía y no ser independiente. Mientras que vosotros tenéis bastante claro que con 30 años probablemente no podáis vivir independizados. Pues bueno, eso es que ha cambiado la mentalidad después de una crisis. Y eso es el materialismo histórico del que hablamos. Y esa es la tesis básica. Sé que me he repetido, que me he enrollado mucho para explicar algo que a lo mejor incluso en clase hubiera tardado un poco menos, pero quiero que os quede muy claro porque esto es lo que hay que entender para entender todo lo que piensa Marx, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con los conceptos fundamentales del materialismo histórico. Aquí de lo que se trata es que si os los preguntan, pues primero como pequeña introducción, resumí lo que yo os acabo de contar, porque además infraestructura y superestructura pues también son conceptos fundamentales. Y luego es ir contando los conceptos, diciendo que estos son los conceptos fundamentales porque son aquellos que intervienen en la producción de la vida, que dice Marx. Marx usaba esa expresión, la producción de la vida, es decir, en el sistema económico, ¿vale? Que es lo que hace que todo funcione y que el ser humano que tenga sentido su existencia. Bueno, vamos con los modos históricos de producción. Fijaos, modos. Cuidado con confundir con los medios, que es otra cosa. Modos históricos de producción. Pues con esto Marx a lo que se refiere es a que en cada época de la historia, o al menos de la historia que nosotros tenemos por escrito, que conocemos, ha habido varias formas de organizarse la economía y de organizarse las relaciones de clase. Porque Marx piensa que en todas las sociedades hay varias clases, no tienen por qué ser dos, pueden ser más, y cada clase se dedica o tiene un papel dentro del sistema, ¿no? Bueno, pues dependiendo de qué clases ha habido y de cómo se han organizado, cómo han funcionado todos estos elementos, que luego os iré explicando, Marx dice que a lo largo de la historia se han dado varios modos históricos de producción, que es como decir varios sistemas económicos, ¿vale? Para que lo entendáis en sencillo, varios sistemas económicos que se han dado a lo largo de la historia. Y aquí se trata de, en 2 líneas cada uno, pues explicar en qué consisten estos que están aquí. ¿De acuerdo? La clave para explicarlo siempre es esto, decir quién o quiénes serán dueños de los medios de producción. Los medios de producción, y ya de paso lo explico, porque esto no son aquellos elementos que permiten producir, que permiten generar riqueza. Entonces, los medios de producción pueden ser, por ejemplo, una fábrica, puede ser un huerto, puede ser un matadero, eh, puede ser una grúa, si te dedicas a ser gruista. Entonces, un medio de producción es aquello que se emplea en generar riqueza. La propiedad de los medios de producción es la clave para que una sociedad sea como es. Y esto ya veréis luego que tiene que ver con la lucha de clases, ¿vale? Bueno, pues volviendo aquí a los modos históricos de producción, vamos a comentar muy brevemente estos primeros y luego nos quedamos más con este, que es el importante. Primero, el comunismo primitivo se llama comunismo, porque eso es lo que significa comunismo, porque los medios de producción eran comunes. El comunismo primitivo es la economía o el sistema económico que había en la época en el paleolítico, incluso en el primer neolítico, es decir, en la prehistoria, para que lo entendáis. Y es el sistema económico, el modo histórico, que todavía se puede observar, por ejemplo, pues en las pequeñas tribus que son nómadas y que como van cambiando, van yendo de un sitio a otro, lo único que tienen pues es un cuenco y un palo y una choza, ¿vale? Es comunismo porque todas las personas, más o menos, comparten la poca propiedad que hay y los pocos medios de producción que hay. Es decir, si hay una pequeña tribu que tiene 5 arcos o tiene 5
cuencos, pues son un poco de todos, porque todos los usan para hacer la harina o todos los usan para ir a cazar el que le toque, es decir, es un comunismo, pero es un sistema en el que no se genera apenas riqueza porque es un sistema de subsistencia. O sea, no hay propiedad privada de los medios de producción, pero es que se produce muy poco, porque lo único que se produce es lo que se recolecta del campo, no lo que se cultiva, sino lo que se recolecta y lo que se caza o se pesca. Y eso no es prácticamente nada. ¿Vale? Hay muy poca generación de riqueza. Bien, cuando empezó la historia, tenéis que pensar aquí en el antiguo Egipto, en los sumerios, en los babilonios, en los persas, ¿no? En estos imperios antiguos. Estos tenían el modo de producción asiático. Y esto es un modo de producción que consiste en que hay un gran líder o una gran dinastía, que es el rey o el faraón o el emperador o el gran señor, como queráis llamarlo, que crea un estado muy fuerte que lo controla todo, normalmente con una clase de escribas o de ayudantes o de una burocracia que controla todo el sistema económico, ¿no? Y esto tiene que ver con esos pueblos que sabéis que son pueblos que se generaban en torno a las crecidas de los ríos que volvían las tierras fértiles. Entonces, todos los años había que reorganizar quién cultivaba cada trozo de tierra, ¿no? cada parcela. Entonces, todos los años había que hacer digamos, una administración muy supervisora de todas las cosas y esa administración al final pues acabó derivando en que había estados muy fuertes que lo controlaban todo. Y ese es el modo asiático. Vale. Este modo fue sustituido, o más que ser sustituido, pues fue seguido, porque depende también de dónde, de cuándo, esto, por el sistema esclavista, que es el sistema que vosotros conocéis de los romanos y de los griegos, por ejemplo, en los cuales la fuerza de trabajo, la fuerza de producción, sobre todo es la fuerza física de los esclavos. Entonces, es un sistema en el que los dueños de los medios de producción son los dueños sobre todo de los esclavos y de las tierras, y es un sistema peculiar porque, aunque aparentemente es un trabajo, o sea, el trabajo sale muy barato, pero es un sistema muy poco eficiente, ¿vale? Porque al haber muchos esclavos, digamos que los dueños de los medios de producción se preocupan poco por revolucionar la producción, es decir, por generar técnicas y tecnologías que hagan más eficiente la producción. Y además los esclavos, pues claro, como no cobran, y si cobran es en forma de latigazo, pues trabajan lo menos posible, escurren el bulto porque es lo normal, ¿vale? Y entonces es un sistema que no funciona y es una de las causas, según Marx y Engels, que bueno, ya os hablaré de Engels, de que el sistema esclavista pues se acabara y que el imperio romano se derrumbara, ¿de acuerdo? De ese derrumbe surgió el estado feudal, que vosotros habéis estudiado en historia bueno, y que ya conocéis también, el cual se distingue sobre todo porque hay unas clases muy diferenciadas, pero es un estado en el que en el fondo es un poco parecido al esclavista y en el que también la producción es muy limitada, porque es un estado en el que tiene demasiada importancia la religión, la ideología, lo tradicional, es como muy conservador, no es revolucionario en el sentido de cambiar las cosas. Así es que es un estado que aunque se siguió perpetuando luego en forma también de monarquía absoluta, pero al final ha dado lugar ya a lo largo del siglo XVIII y sobre todo XIX al nacimiento del Estado burgués capitalista. Aquí hago un pequeño paréntesis antes de empezar, porque el texto de Bau, que no sé, yo ese lo leeremos en clase, no lo vamos a hacer por vídeo, porque eso es muy lamentable, eso me parece ya demasiado lamentable. Entonces, el texto de Bau, que es el principio del manifiesto comunista, de lo que habla es esto, ¿vale? De cómo se pasa del modo histórico de producción feudal al burgués capitalista y cómo es el modo de producción burgués capitalista. Entonces, que lo sepáis. Esto que estoy rodeando aquí con este cursor que me gusta tanto, como habréis dado cuenta, esto es lo que cuenta el texto de Bau. Esto de aquí. Vale. Bueno, el caso es que el sistema feudal, a lo largo de la primera revolución industrial y bueno, del siglo XVIII y XIX, dio lugar en Europa al estado o al modo de producción
histórico de producción, perdón, burgués capitalista, que es en el que está Marx y en el que, aunque un poco transformado en el fondo, seguimos estando nosotros, aunque bastante transformado. ¿De acuerdo? Vale, esto es lo que nos interesa. ¿Cómo es el modo de producción burgués capitalista? Y nos interesa porque esto es en contra de lo que está Marx, ¿vale? Marx, lo que toda la filosofía y todo el pensamiento de Marx es cómo acabar con esto y sustituirlo por otra cosa. Porque esto es el origen de todos los males, ¿de acuerdo? Vale, para explicar cómo es el sistema burgués capitalista, que estas son sus características, voy a acabar de explicar estos otros dos o tres conceptos que quedan aquí. Primero, el concepto de fuerzas de producción. Pues esto es lo que dice la misma frase. Las fuerzas de producción, como veis aquí, es la maquinaria, los trabajadores, las fábricas, los vehículos, lo que sea. Aquello que se usa para poder producir. Entonces, en el sistema burgués capitalista, los burgueses son los dueños y los que controlan esas fuerzas de producción. Y además, esas fuerzas de producción, en el caso de los trabajadores, están exprimidas al límite. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el capitalismo funciona gracias a un concepto, o la clave del capitalismo es el concepto de plusvalía. La plusvalía, no me quiero enrollar con esto, para no complicaros la vida, la plusvalía es básicamente el beneficio del capitalista, ¿no? ¿Y de dónde sale ese beneficio? Bueno, pues ese beneficio sale sobre todo del tiempo de trabajo que el empleado está currando, que ya no es necesario para pagar los costes del producto. ¿De acuerdo? Yo para producir un producto X necesito un dinero en materia prima, un dinero en mantenimiento o en pago de la maquinaria y de todas estas cosas, de la fábrica o lo que sea, y luego otro dinero que pago al trabajador. Pues bien, vamos a suponer que un trabajador, o sea, que la maquinaria más todas esas cosas, más 5 horas de trabajo del trabajador, todo eso tuviera un coste igual que el coste del producto. Pues bien, si el capitalista quiere vender ese producto y quiere sacar beneficio, sacará más beneficio mientras más tiempo tenga al trabajador trabajando o más le apriete las tuercas para que produzca más. O las dos cosas, que es lo que se suele hacer, o se solía hacer sobre todo. Pues bien, ese tiempo de más de diferencia y que va directamente en beneficio del dueño, del empleador o del burgués capitalista, eso es la plusvalía. Entonces, las fuerzas de producción son los elementos físicos y los trabajadores, pero aquí lo importante para entender todo esto de lo que habla Marx es el hecho de la plusvalía que genera la explotación de los trabajadores. Porque es más fácil buscar beneficio en hacer trabajar más horas que en ajustar la maquinaria, por ejemplo, lo cual no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Vale. Luego, en el sistema burgués capitalista existen también, existen en todos los modos de producción, pero existen unas relaciones de producción muy especiales. Las relaciones de producción también es lo que dice la palabra, ¿no? O sea, la expresión, no es nada. Es cómo se llevan, no cómo se llevan de caerse bien o caerse mal, ¿no? Sino qué relación mantienen entre sí y en qué sentido cada uno de los elementos del sistema productivo, es decir, los trabajadores entre sí, el jefecillo, por ejemplo, con el empleado, el que limpia con el que está en la máquina, el administrativo con el que organiza, el capataz con los oficiales y, sobre todo, los dueños, los capitalistas o el capitalista, el dueño de la fábrica, porque es el ejemplo más sencillo, una fábrica, aunque no solamente eso, ¿no? El dueño de la empresa, diríamos hoy, con sus trabajadores. Toda esa red, ese tejido, todo eso son las relaciones de producción. Entonces, en el sistema capitalista, el problema es que esas relaciones de producción se usa esta expresión, son antagónicas. Eso quiere decir esto que pone aquí. Son antagónicas porque consisten en enfrentar. A ver, como el sistema capitalista consiste, o
funciona a base de extraer todo el beneficio que se pueda, de apretar o de exprimir a la gente en el trabajo, y además hay una competencia interminable, incesante, perdón, entre todas las empresas que se dedican a lo mismo y los trabajadores entre sí para ser el que más produce y los jefes para que se vea que son los que mejor mandan, etcétera, etcétera. Es decir, como hay una competencia por todas partes y, y una explotación perpetua un poco de todo el que tiene algún tipo de poder sobre el que está por debajo, pues eso hace que las relaciones de producción en el capitalismo tiendan a ser antagónicas, es decir, enfrentadas, ¿vale? De lucha. O sea, uno si trabaja, es lo que viene a decir esto, si uno trabaja en un sistema capitalista, está, entra en un sistema que consiste en competir, en luchar. Esto es una cosa que vosotros mismos podéis notar en vuestra vida diaria. Vosotros estáis ahí en segundo bachillerato y lo único que tenéis en la cabeza, y está muy por encima de cualquier otra cosa, como si pensar, es qué nota vais a sacar. Porque sabéis que para entrar en la carrera X necesitáis tal nota y que otro que está en Zamora y que saque un 0,03 más que vosotros va a entrar y vosotros no. Entonces, este modo competencial, o sea, o de competencia, perdón, de ponernos a competir, ¿no? De organizarlo todo, según Marx, tiene su origen en esto, en que las relaciones de producción basadas en el beneficio máximo, conducen al antagonismo, es decir, a polarizar la sociedad. Y en el caso del sistema burgués capitalista, y ahora ya paso a explicar esto, porque esto ya lo comentaba antes, lo que eran los medios de producción, que no tiene ningún misterio. En el caso del sistema burgués capitalista, a causa de todo esto que está aquí, pues resulta que lo que tenemos es un sistema que ha dividido toda la sociedad en dos clases. Es decir, hay alguna clase más. Está el ejército, están los políticos, están los curas, pero esas es como que no cuentan. Esas realmente son una especie de adorno que lo que hace es justificar el verdadero sistema. El verdadero sistema lo integran burgueses, dueños de los medios de producción, burgueses, dueños de los medios de producción, repito, es lo mismo, y proletarios, o sea, trabajadores, ¿de acuerdo? O asalariados. Son dos clases irreconciliables, profundamente enemigas. ¿Por qué? Pues porque los burgueses, y esto lo leeremos en el texto, y por eso no me detengo mucho en esto, porque lo vamos a ver en el texto y lo vais a tener muy claro, el sistema burgués es un sistema que Marx no dice que sean una panda de idiotas, que alguien les ha puesto ahí y que no se sabe por qué tienen que mandar. El sistema burgués es un sistema que es el producto de la inteligencia y de la capacidad y de la voluntad de cambiarlo todo de una clase social que eran los primitivos burgueses, ¿vale? Los primitivos artesanos y burgueses que había en las ciudades al final de la Edad Media. Entonces, esto es gente que no tenía privilegios y que a base de trabajo y de trabajo y de trabajo y de competir con otros y de mucha dedicación, llegaron a tener el poder. Luego es gente que no la han puesto ahí por su sangre o por ser de no sé qué religión, sino que la han puesto ahí o se han puesto ahí ellos mismos. Es decir, son gente con mucha capacidad revolucionaria. Ojo, este revolucionario no significa que son muy rebeldes y muy progres y quieren cambiar todo el mundo. Se refiere a que tienen mucha capacidad de transformación. Revolucionar es dar la vuelta, o sea, volver las cosas de otra manera. Y eso es lo que ellos saben hacer y es lo que hacen mejor que nadie. Ninguna otra clase en toda la historia ha sido capaz de revolucionar tanto y tan rápido toda la realidad. Porque de hecho en un siglo le dieron la vuelta totalmente al mundo. Y no me enrollo más con esto porque esto es lo que cuenta el texto, pero poned por ahí un asterisco que ponga texto, porque básicamente esto es lo que se desarrolla en él, ¿no? Pues bien, retomando lo que estaba diciendo. Como los burgueses son así, son transformadores, revolucionarios, gente muy capaz, ¿no? Y no son una panda de idiotas ni mucho menos, pues, y como ellos, su beneficio consiste en
extraer todo lo que se pueda y exprimir todo lo que se pueda al trabajador, pues por este motivo ellos han generado una sociedad totalmente antagónica, de enfrentamiento absoluto entre burgueses que hacen todo lo posible por obtener capital y proletarios que están abocados a sufrir constantemente una explotación insoportable. ¿De acuerdo? Esa explotación es una explotación que Marx dice que es terrible, interminable, que no va a cesar, o sea, que es algo que está ahí de forma sistémica, es por cómo es la sociedad, y eso no va a acabar hasta que no cambie el sistema en sí, la infraestructura. En todos los modos de producción, en todas las épocas, se da, aquí no se ve bien, pero se da la lucha de clases. La lucha de clases veis que siempre se define o la definimos con este concepto de que es el motor de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que según Marx, la historia avanza, es decir, este juego de pasar la infraestructura y la superestructura, de sustituir una por otra, etcétera, la historia avanza siempre movida por la lucha de clases. Ese es el detonante que hace que se cambie de un sistema económico a otro. ¿Vale? En el caso de los burgueses y proletarios hay un problema. La lucha de clases no puede ser simplemente una protesta o no puede ser esperar a ver si las cosas cambian, porque los burgueses son tan poderosos y tienen tanta capacidad transformadora y tanta capacidad de adaptarse y de buscarse la vida, por así decirlo, que hay que hacerlo de otra manera, ¿vale? Esa otra manera de hacer la lucha de clases es lo que explicaremos al final del tema, que es básicamente, pues decir, o sea, pues hacer la revolución. Porque si los burgueses son revolucionarios, pues la única manera de quitarlos de en medio es mediante una revolución. O sea, eliminándolos. Eliminándolos de una forma, bueno, eliminándolos puede ser o no personalmente, no estoy diciendo matándolos, pero vamos. Lo que sí que hay que hacer es eliminar a los dueños de los medios de producción para que esos medios de producción pasen a otras manos, a las manos de la clase obrera. Pero esto, como es lo último que voy a explicar en el tema, ahora lo dejo solamente dicho y ya está, ¿vale? Así es que con esto concluye, el materialismo histórico, con que entendáis que la lucha de clases es lo que hace que cambie la historia. La lucha de clases tiene una serie de impedimentos, que lo veremos en el siguiente punto, entre los cuales está sobre todo la alienación. La alienación es, lo explicaré en el siguiente vídeo, pero es básicamente lo que hace que la gente no se da cuenta de que el sistema en el que está no es el correcto. Es decir, que la gente tiende a pensar que el sistema suyo es adecuado, que hay que conformarse con lo que hay. Esto tiene que ver con lo que os conté en el vídeo anterior de Feuerbach y todo eso, ¿no? Por eso está la religión. Hay que conformarse con lo que hay que cumplir la ley, no nos podemos saltar nada, no sé qué, no sé cuánto. Y ese es el mayor impedimento, eso que se llama conciencia de clase, pero en este caso negativa, es el mayor impedimento de que avance la historia. Pero es algo que hay que saltar por encima de eso. Porque en la transformación, y con esto ya acabo, la transformación para acabar con el sistema burgués capitalista no puede ser mediante la ideología o el pensamiento. No se trata de cambiar lo que la gente piensa, se trata de cambiar lo que el sistema es. Y con esto y un bizcocho, hasta el siguiente vídeo, que será el humanismo marxista. Hasta luego.